Retornamos. Ok. Ya vimos este ejercicio, entonces lo dejamos a un lado y vamos a ver algo que es bien importante también, y es el centro de gravedad. Antes de eso, habían dos ejercicios, pero déjenme ver, acá está el centro de gravedad. No, yo puse otro ejercicio más que ya vamos a tratar, pero por si se nos queda el tiempo. Resulta de que un cuerpo en realidad es una estructura homogénea, ¿no es cierto? Un cuerpo de tipo homogéneo. La fuerza que hace la Tierra atrae a todas las porciones de ese cuerpo, ¿no es cierto?, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Como el centro de la Tierra está muy lejano, estos vectores, es decir, el peso de cada porción de ese cuerpo, al estar muy lejanos del centro de la Tierra, estos vectores se pueden considerar paralelos entre sí. Así que si yo tomo una porción o una partícula ¿cómo se llama?, de este cuerpo, con un peso que va a ser M3, G3, y otra partícula que va a ser M2, G2, etc., va a actuar, todas esas fuerzas van a actuar hacia abajo. De manera entonces que el centro de gravedad va a ser el peso total, y ese peso total se puede alojar en un solo punto. Es decir, como que la Tierra, en vez de actuar sobre cada una de estas porciones, actúa sobre el centro de gravedad. El centro de gravedad va a ser muy importante porque en la mayoría de los cuerpos se trabaja no con partes de él, sino que con el centro de gravedad, que es donde se supone que la Tierra, ¿no es cierto?, atrae a todo el cuerpo. De manera de que ese producto entre el peso y el centro de gravedad, ¿no es cierto?, va a ser igual a la suma de cada uno de los pesos por la posición que ellos tengan. Así nosotros tenemos que el peso 1 por la posición 1 en el eje X y el peso 2 por la posición 2, etc., va a ser igual a la suma de todos los pesos multiplicado por la posición que tiene en el centro de gravedad. En consecuencia, esto se debe a las torsiones, a los torques que ejercen cada uno de ellos, que es el peso total multiplicado por la posición que tiene respecto del eje de rotación. Así entonces aparece este centro de gravedad. De manera de que si yo despejo en el eje X esto, en la posición en el eje X del centro de gravedad, va a ser igual a la suma de todos las masas por las posiciones, ¿no es cierto?, de cada uno de los cuerpos, dividido por la masa total. De esa manera, entonces, puedo sacar qué posición tiene en el centro de gravedad con respecto a un punto O de referencia. Ese es el cálculo que nosotros hacemos. Y obviamente que como se trata de un cuerpo que lo estamos considerando en el plano, podríamos considerarlo en el espacio. Entonces, la posición en el eje X, la coordenada X del centro de gravedad, sería la suma de todo el producto de las masas por la posición que tiene, y la posición en el eje Y, el producto de todas las masas, ¿no es cierto?, por la posición en el eje Y.
y si acaso estuviésemos en el espacio, habría que agregar un z en el centro de gravedad, que sería la sumatoria de todos los mi por los z sub i. Este M1, X1, M2, X2 se escribe en forma general como la sumatoria de MI por X sub I, donde el I en esta sumatoria va desde 1 hasta N. Y esta sería la masa total. Aquí hay algo muy importante en esto del centro de gravedad. A ver, voy a ir a la pizarra, chica, y vamos a sacar el centro de gravedad de algo bien elemental. Vamos a suponer que tenemos acá en el eje Y oh Dios, de repente esto me hace esas cosas que no me gustan. En el eje y vamos a poner una en el eje X. Ya, este va a ser el eje X. No vamos a hacer un ejercicio tan complicado para no crear problemas más. Entonces vamos a poner una masa ahí que va a ser M1, una masa acá que va a llevar M2 y una masa acá que le vamos a llamar M3 y que está sobre el eje X, no tiene coordenada en el eje Y. La masa M1 la vamos a poner en kilogramos, va a ser 2 kilogramos. Este es una K minúscula, 2 kilogramos. M2 va a ser 0,5 kilogramos. Y M3 le vamos a poner 4 kilogramos. Ya. Este está a una distancia, vamos a ver acá, va a estar a una distancia de 0,5 metros. Este otro va a estar a una distancia de 1,2 metros. ¿Ya? Y este último lo vamos a poner a una distancia de 3 metros. Bueno, no salió muy bien. Calculemos el centro de gravedad, el X, la posición del eje X del centro de gravedad. Va a ser entonces, arriba tenemos la masa M1, que es 2, multiplicado por la posición que tiene la masa respecto al origen O. Y esa posición es 0,5. Y ahí esto va a quedar en metros, obviamente, al final. Y después M2, que es M2 es 0,5. 0,5. Y se encuentra esta masa M2 a 1,2. Así que esto va a quedar multiplicado por 1,2. Más 4 kilogramos y se encuentra a 3 metros. Así que lo multiplicamos por 3. Y abajo sumamos 2 más 0,5 más 4. Esto va a quedar al final todo en metros, ¿eh? Porque esto de abajo son kilogramos y arriba nos queda kilogramo metro, kilogramo metro, kilogramo metro. Así que van a simplificarse, va a quedar metro. Mano a la calculadora, niños, a ver cuánto da eso.
medio 2. 9 por 0,5 es 1. Y este daría 0,6, sería 1,6. 1,6 más 12, 13,6 parece que sería esto. 13,6 y este quedaría kilogramo metro. Y abajo nos quedaría, ya me hizo esta cochinada, 13,6 kilogramos. Y abajo, ¿cuánto da? 6,5. 6,5. 6,5 kilogramos metro. Estos son kilogramos. De manera de que kilogramos con kilogramos se nos van. Y este era 13,6, ¿no es cierto? A ver. 2 Sí, por profe, era 0,5 más 0,5 por 1,2 más 12. 13,6 dividido por 6,5 nos da 2,09. Y esto nos da 2,09 metros. Quiere decir que entonces el centro de gravedad de estas tres partículas está a 2,09 metros, o sea, casi 2,1 metros. Debería estar el centro de gravedad por acá. Centro de gravedad. Debería estar ubicado en ese punto. ¿Ok? Más cerca de este cuerpo M3 y más alejado de nosotros. Bueno, entonces volvemos a nuestro ejemplo. Después de haber visto eso, veamos lo que plantean acá. Dice, el centro de gravedad de los seres humanos se mide utilizando una tabla de longitud 1, sostenida en sus extremos por soportes. Aquí vamos a tener, esto está sostenido en los extremos por soportes que descansan sobre balanzas ajustadas, de manera de que esto tiene un sistema que mide cuánta fuerza hay aquí, esta balanza. Y donde marca, las balanzas marcan omega 1 y omega 2. Es decir, esta balanza 2 tiene que marcar omega 2, ahí está escrito eso, y esta marca omega 1. Y este señor está acostado sobre esta tabla. Vamos a suponer de que esta tabla no tiene peso, sino también habría que considerarlo para los cálculos. Pero vamos a suponer que está bien equilibrada de los extremos esto y el peso está en el centro. Vamos a ver entonces, dice, entonces se aplican las condiciones de equilibrio y se puede obtener la distancia X del centro de gravedad. ¿A qué distancia se encuentra el centro de gravedad de esta persona? Si es que acaso logramos medir estas fuerzas. Se supone que estas balanzas nos van a entregar las fuerzas que nosotros tenemos. En realidad deberían ser dinamómetros. Si consideramos que el torque neto respecto al punto P es 0, o sea, el torque neto significa de que este señor no va a rodar para ningún lado, sino que se va a quedar quieto. Entonces, esta fuerza que hay aquí y esta otra fuerza que hay aquí van a estar en equilibrio, no van a hacer rotar al cuerpo. De manera entonces que la longitud total de extremo a extremo es simplemente L, esa distancia que hay entre eso. No sabemos si este está en la mitad, ¿no es cierto?, del L, o está más a la derecha de la mitad o más a la izquierda de la mitad.
En consecuencia, podemos calcular el centro de gravedad simplemente con esta relación. El torque que produce el peso 1 es negativo. A ver, será bueno, no se ve muy bien acá esto. Vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre mejor para que esto quede un poco mejor. Ya. Entonces, este caballero lo vamos a acostar ahí sobre una tablita. Y aquí, en esta tablita, vamos a suponer que acá está midiendo el peso omega 1. Lo mide la tabla. Este caballero está ubicado su centro de gravedad en alguna parte. Esto es lo que nosotros llamamos diagrama del cuerpo libre. Esta fuerza es omega 1 perpendicular y esta otra balanza ejerce una fuerza arriba, omega 2. Entonces nosotros sabemos que esta distancia es simplemente L, la distancia completa. Y a esta distancia le vamos a llamar X, ¿no es cierto?, a la que se encuentra el centro de gravedad. A ver si son los mismos. X. X es eso, ¿no? Entonces vamos a aplicar torque respecto al centro de gravedad. Apliquemos torque respecto al centro de gravedad. Entonces, como esta fuerza va a hacer que haría que esto rotara, si esta única fuerza existiera, haría rotar, vamos a ver acá, el torque de omega 1 y el torque de omega 2, y eso va a ser igual a 0. Entonces veamos, ¿qué hace la fuerza 1? Profesor, la fuerza 1 haría que si existiera como única fuerza, haría rotar la tabla en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el torque provocaría un torque negativo. En cambio, si esta otra fuera la única fuerza que hay en el sistema, esta lo haría rotar en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el torque de omega 2 debe ser positivo. Ahora, sabemos nosotros que cuando las fuerzas son perpendiculares, ¿no es cierto?, es simplemente el brazo por la fuerza. ¿Por qué? Porque el seno de 90 es 1. Así es que vamos a utilizar solamente eso. De manera entonces que nos va a quedar, este es X multiplicado por omega 1, que es esa fuerza que se mide el dinamómetro 1, y como es a favor de la manecilla del reloj, ese torque es negativo, ahí está. Y el otro es positivo, pero la distancia a la cual se encuentra, esa distancia es la longitud total menos el X. Y eso multiplicado por omega 2. Y eso nos da 0. Por tanto, como nosotros queremos saber el valor, entonces esto nos va a quedar menos X omega 1 más omega 2 por L, omega 2 por L, o L omega 2, menos X omega 2. Y eso es 0. Juntamos los X, pasemos este para allá, estos dos para el otro lado, y dejemos este solo. Nos quedaría omega 2 L, y al otro lado nos quedarían con positivo. Nos quedaría X omega 1 más X omega 2. ¿Estamos bien? Factorizamos.
factorizamos allí y nos da como resultado, al factorizar, X factor de omega 1 más omega 2. Y eso igual a omega 2 L. Por lo tanto, el X, lo voy a poner acá, el X va a ser igual a omega 2 L partido por omega 1 más omega 2. Y esa es la posición del centro de gravedad de ese caballero que nosotros estábamos viendo recién, acá. Ahí está la posición del centro de gravedad. Es decir, dependiendo de los pesos que nosotros, de la fuerza de que nos entreguen estos dinamómetros, vamos a poder saber a qué distancia de este punto, perdón, de este centro, se encuentra ubicado el centro de gravedad. Bueno, ahí ya tenemos un ejemplo de centro de gravedad y vamos a retornar un poco porque aquí hay un ejercicio que quería mencionar. Hagamos el cálculo que dice, en realidad se encuentra con frecuencia que los jugadores tienen inserciones musculares más alejadas de las articulaciones que el resto de las personas. Si en la mano sostiene 5 kilogramos, acá, ¿cuánto valen la fuerza muscular, esta que está hacia arriba, y la fuerza que ejerce el codo, que es este otro fuerza hacia abajo, que es FJ? Entonces, es interesante que hagamos el cálculo de cuánto hace, cuánta fuerza hace este caballero hacia arriba, o sea, el bíceps, cuánta fuerza hace hacia arriba, ¿no es cierto? Y cuánta fuerza hay acá, pero sin considerar primero los 5 kilogramos. Y después consideramos los 5 kilogramos, porque esta respuesta está cuando nosotros consideramos los 5 kilogramos. O hagamos este nuevo, porque si no se nos va a ir el tiempo. Resolvamos esta situación. A ver, esto es 5 centímetros entre el bíceps, que es este, y la unión donde está lo que llamamos codo, ahí está el húmero, el cúbito y el radio. Y este ejercicio yo lo había hecho acá, a ver, había otro, este ya está casi listo. Ahí está, el húmero, ¿no es cierto? El músculo que es el bíceps que hace fuerza hacia arriba, el radio, el cúbito, y este señor acá no tiene nada en la mano. Pero las medidas son que entre el bíceps y el codo hay 0,05 metros. Eso. Y que el centro de gravedad del brazo, y que en este caso está representándose por estos dos huesos allí, el centro de gravedad de esos huesos, y con mano y todo, está a 0,15 metros. Entonces, es conveniente cuando uno va a resolver un problema de esta naturaleza, es hacer un diagrama del cuerpo libre, es decir, olvidarse de las uñas, de todas las otras cosas, y esquematizarlo para ver cómo vamos a resolver eso. Entonces, este brazo se va a mover o va a pivotear en torno a este punto que podemos llamar el codo, ahí donde están las uniones. Hay que medir entonces cuánto vale la fuerza que hace el codo como reacción, la tensión que hace el bíceps y el peso de este señor, que el brazo dice el peso del antebrazo,
es de 12 newton y se puede suponer concentrado en el punto indicado, es decir, como que todo el peso del brazo está conectado ahí, el centro de gravedad. Hallar la tensión T ejercida por el bíceps y la fuerza E ejercida por la articulación del codo. Y después pregunta si la inserción del bíceps es a 5,5 centímetros, ¿cuánto vale? O sea, si cambiamos, en vez de que esté unido el bíceps allí y esté unido a una distancia mucho mayor, entonces nos piden calcular nuevamente esos parámetros. Y este es la letra E. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí hay que aplicar las dos condiciones de equilibrio. Fíjense, ustedes recuerden esta magnitud. La distancia entre el bíceps y el codo, la articulación de allí, ¿no es cierto?, es de 0,05 metros, o sea, 5 centímetros. Y este otro está a 15 centímetros. El cuerpo pesa el antebrazo, este antebrazo tiene su centro de gravedad, puede que esté ahí en ese punto o más acá, no sé dónde va a estar. El antebrazo pesa, ¿no es cierto?, 12 newton y está ubicado ese peso en el centro de gravedad. Entonces, hacemos el esquema. Y ahora, como ya tenemos el esquema, lo voy a dibujar como una barra nomás. ¿Para qué me voy a hacer problemas con el resto de las cosas? Ya, aquí está la fuerza E que ejerce la articulación. Está la tensión hacia arriba, que es la que hace el bíceps. Y está el peso de del antebrazo hacia abajo. Y que este es conocido, es de 12 newton. ¿Ok? Pero todas estas fuerzas las podemos considerar perpendiculares, no forman ángulo. O sea, empleamos simplemente el brazo multiplicado por la fuerza. Entonces, la primera condición de equilibrio dice que la suma de las fuerzas es igual a 0. Como no tienen componente en el eje X, solamente componente en el eje Y para esto, entonces hacemos la suma de las fuerzas en el eje Y nada más, igual a 0. ¿Qué fuerza actúa en el eje Y, profesor? La tensión o la fuerza que hace el bíceps hacia arriba, el peso del antebrazo hacia abajo y la reacción E que tiene que apunta hacia abajo y que hace el húmero y todo el sistema de donde está el codo. Y todo esto es igual a 0. Pero de aquí lo único que conocemos es que es 12. Así que colocamos T menos E igual a, pasa de negativo con positivo y esto quedaría en 12 newton. Uy, que salió feo eso. Ya. Y esta sería la primera ecuación. No podemos determinar la tensión del bíceps ni la reacción E. ¿Por qué razón? Porque tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. Entonces necesitamos aplicar torque para resolver el problema. Y la sumatoria de los torques, ¿no es cierto?, es igual a 0. Y ahí nos vamos por este lado. Entonces vamos a poner como centro de rotación este punto. Aquí va a estar el eje. El brazo va a rotar en torno al codo. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. El torque que ejerce el bíceps, que es la tensión T, no le voy a poner signo todavía. El torque que ejerce el peso, no le voy a poner signo. Y el torque que ejerce el codo, E. Todo eso va a ser 0. Entonces uno se pregunta ahí, oiga, profesor, si solamente existiera el bíceps, nada más, como fuerza, ¿cómo rotaría el antebrazo?
en contra o a favor de las manecillas del reloj. Y En contra. como los audífonos los voy a escuchar. ¿Ah? ¿Qué En dicen contra. ustedes? ¿Qué dicen poco? ¿Ah? En contra. Por lo tanto, es positivo. ¿Y cómo el torque que ejerce el peso del antebrazo? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Muy bien. Porque hay que pensar de que si él estuviera actuando solo, ¿qué es lo que ocurriría? Y este otro le vamos a poner positivo. ¿Pero por qué lo debería yo eliminar? Porque el torque depende del brazo y de la fuerza. Pero el brazo es la distancia a la cual se encuentra la fuerza aplicando. Pero este está actuando sobre el eje de rotación. Y toda vez que una fuerza actúa sobre el eje de rotación, voy a poner acá torque igual a B por F. Si una fuerza actúa sobre el eje de rotación, esto es cero. Por lo tanto, su torque es cero, porque cero por eso es cero. Y el codo está ejerciendo el número una fuerza de reacción en ese sentido, de manera de que está actuando sobre el eje de rotación. Y este torque entonces tiene que ser cero. Y mire qué fácil el ejercicio. El torque, esta cosa, a ver, contra. Veamos las distancias. Este se encontraba a 0,05 metros, ¿no es cierto? En cambio, este se encontraba a 0,15 metros. No voy a colocar las unidades para no entorpecer el trabajo. El torque, este es positivo, así que veamos ahí, la distancia es 0,05 por la tensión del bíceps, porque no sabemos cuánto vale. Menos dice acá, menos. Esta fuerza actúa a 0,15 por el peso, pero profesor, el peso es conocido. Entonces esto se ha multiplicado por 12. Esto es cero, no hay nada más. Entonces ahora con una calculadora ustedes van a sacar cuánta tensión hay ahí. Sería 0,15 multiplicado por 12 y dividido por 0,05. Ya. ¿Me dicen ustedes cuánto vale eso? Luego la tensión del bíceps va a ser 0,15 por 12. 36, profe. Muy bien. 36. 36, sí, ahora me acuerdo que ese resultado lo había sacado esto. 36, y esto es Newton, ¿no es cierto? Newton, estamos trabajando en Newton. Eso hace el bíceps, 36 Newton. Y ahora tengo la tensión, la fuerza que hace el bíceps, pero me falta la letra E, que es la reacción que hace el codo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Tomo esta relación matemática que tengo ahí pendiente y entonces digo que la tensión es 36 menos E igual a 12. Mire ahí, tomé eso. Entonces el E va a ser igual a 36 menos 12. ¿Y cuánto es 36 menos 12? 24. 24 minutos. Por lo tanto, el codo está haciendo una fuerza de 24 newton. Ahora, para que jueguen un rato en la casa, después de esta clase, este caballero le vamos a poner acá
en la mano. No, eso no. Lo vamos a tener que hacer con este otro. Bueno, este ejercicio ya lo aprendimos. Pero resulta de que este mismo ejercicio se puede hacer cuando alguien coloca algo sobre su mano, ¿no es cierto? Un peso. Y eso va a hacer que el bíceps trabaje más, mucho más, y que el codo también sufra. Por eso es que está puesto este otro ejercicio. Claro que las letras de acá, si quieren le llaman tensión, pero esta es fuerza muscular y esta es la fuerza de reacción del codo. Ahora, la fuerza muscular está a 5 centímetros igual que el otro, y el centro de gravedad está a 15 centímetros igual que el problema anterior. Pero la mano, en la mano se le coloca a este señor acá un peso de 5 kilogramos. Entonces ahora el peso es 2 kilogramos, nótese aquí, y esto lo subí, está en internet, en la plataforma. Entonces ustedes ahora tienen que recalcular. Claro que el peso del antebrazo acá es de 2 kilogramos, no 12 newton. Y este peso que tenemos colgado acá es. Entonces el bíceps va a tener que hacer una fuerza mucho mayor, obviamente, porque hay un torque acá. Y el codo va a dar, también la articulación va a recibir una fuerza bastante grande. ¿Mm? Así es que vamos a ver cuánto resiste. Los valores que yo encontré, y si ustedes discrepan con eso, bueno, me dicen, pues, profesor, no nos dio. Claro que si les da 401,2,4, por favor, es una diferencia muy pequeña, es decir, puede ser la calculadora, y la fuerza que hace el codo también. Niños, no avanzamos mucho, pero en realidad tenemos todo listo. Yo acá he propuesto unos ejercicios, ya eso lo vimos, este caballero que está acostado. Hay una tabla ahí para relacionarlo. Y vamos a ver si retomamos, pero muy breve, en la próxima clase, este tema. Hay unos ejercicios que están por hacer, falta ver lo que es palanca, ventaja mecánica, etc. Ahí van los 3 tipos de palanca que salen en todos los libros, y este caballero también que es el mismo ejercicio, pero la articulación la tiene aquí considerada el tensor acá al otro lado. Y ahí está el esquema y ahí está resuelto. Así que es cosa de que lo lean nomás ustedes. ¿Eh? Profe, Dígame, y ahí hay este ejercicio también. Dígame. ¿esa guía usted la subió ya? ¿De casualidad? Sí, en la plataforma Moodle ustedes van a encontrar en la parte de cinemática y dinámica, van a encontrar esta guía la subí no en Word, sino en PDF. Así que si no, véanlo después cuando tengan tiempo y me avisan. Lo revisen. Ya, nos encontramos entonces la próxima clase, nos pasamos, perdón. Ya, mañana otra vez. Ya, y esto hay que parar la grabación. ¿Listo? Que lo pasen bien. Hasta mañana. Chao, Recuerden. profe.